Tengan todos muy buenos días, hermanos, en esta mañana. Acompáñenme a la carta de Tito, capítulo 1. Esta mañana estaremos en los versículos del 10 al 11. Pero me gustaría leer desde el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta. Oremos. Señor y Padre, gracias por este tiempo, gracias por este domingo, Señor, que nos has permitido una vez más como iglesia, Señor, venir delante de ti a través de estos himnos, Señor, alabarte, reconocer que tú eres el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, que está sentado en tu trono, reinando con toda autoridad, Señor. Y que un día volverás por tu pueblo, por tu iglesia, por aquellos que tú has escogido. Padre, damos gracias esta mañana por cada hermano que está aquí presente, Señor. Señor, venimos delante de ti y nos presentamos, Padre, para que esta mañana seamos, Señor, edificados a través de tu palabra, Señor. Hemos visto, Señor, la necesidad que tenemos como pueblo, como iglesia, de estar firmes en la fe, sabiendo, Padre, que allá afuera hay tanto engaño, tanta mentira, tanta falsedad, Padre. Y que esta mañana, a la luz de la Escritura, Señor, nosotros podamos reafirmarnos en la fe, Señor, arraigarnos, que solamente estando en ti, Señor, es que podemos permanecer firmes hasta el final, hasta el día en que tú regreses o que nosotros vayamos, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia de esta iglesia. Danos, Señor, oídos para entender tu palabra, Señor. Danos un corazón para obedecerla, Padre. Señor, en el nombre de Jesús oramos y nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A manera de introducción, hermanos, solo me gustaría mencionar un poco acerca de lo que hemos estado viendo en esta carta. Hemos visto que Tito tenía que establecer ancianos en cada ciudad. Hemos visto también hace algunas semanas atrás las cualidades que estos hombres debían de tener, las características que estos hombres debían de tener. Entonces esta mañana estaremos entonces tocando el tema advertencia contra los falsos maestros. Hermanos, desde el primer siglo después de Cristo, la iglesia ha sido ataque. La iglesia ha sido atacada por estos falsos maestros, por estos falsos hombres que se levantan usando la palabra del Señor para engañar al pueblo de Cristo. Y esto no es algo nuevo del día de ahora. Esto lo vemos desde mucho tiempo atrás. Si nosotros vemos, muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas precisamente para abordar este tema. Por mencionar algunas: Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 9, Colosenses capítulo 2, versículos 20, Timoteo 6, 3 y 4, la carta que estamos hoy, Tito 10 y 11. Y hermanos, esto es una realidad de la cual se debe y debemos estar conscientes. Esto no es nuevo. De hecho, debemos de saber que hay falsa enseñanza, que hay falso maestro. Debemos de tomar conciencia de eso. No quisiéramos que esto existiera, pero esto es a causa del pecado, a causa de la raza caída a la cual pertenecíamos, pero que por la gracia de Dios el Señor nos ha rescatado y nos ha sacado de ahí. Pero eso es una realidad de la cual debemos estar conscientes.
El Señor Jesucristo advirtió acerca de estos falsos maestros que ofrecen esperanza como si fueran Cristo mismo. En Marcos capítulo 13, versículo 22 nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios y ahí está el propósito para que se levantan estos hombres que usan la verdad, que usan la palabra de Dios para engañar, dice, para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Para eso es lo que un falso maestro, un hombre que no es de Dios, se levanta, justamente para engañar. Años más tarde, el apóstol Pedro también advierte a la iglesia sobre esta situación. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, dice, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermanos, vivimos en un tiempo donde está lleno de todas estas enseñanzas, de todos estos hombres que se levantan diciendo predicar una verdad, pero que es totalmente falso. Hay mucha enseñanza por todos lados. Hay mucha enseñanza por medio de la televisión, por medio de los teléfonos, por medio de las redes sociales. O sea, la falsa enseñanza, el falso maestro, por donde quiera que usted lo vea, lo va a encontrar. Así que es una situación de la cual debemos estar conscientes. No podemos ignorar. Esto es una realidad. Estos falsos maestros dice que son descritos por el apóstol Pablo como personas mentirosas, como personas falsas, como personas rebeldes, personas engañadoras, personas habladoras de vanidades, dice. Y es por eso que el apóstol Pablo hace mención en esta isla de Creta acerca de la necesidad de guardar a la iglesia contra esta falsa enseñanza. Y lo hace de la manera, hermanos, justamente preparando a Tito, preparando a aquellos ancianos con aquellas características necesarias para contrarrestar todos los efectos que estos hombres estaban causando. Y es por eso que hoy en día la iglesia necesita tener este tipo de pastores, este tipo de ancianos, justamente porque hay mucha falsa enseñanza, hay muchos hombres falsos, mentirosos. Entonces, hermanos, al entrar al tema, podemos ver entonces la urgencia que tenían las iglesias en este tiempo en Creta de tener buenos ancianos, porque se estaban levantando, dice, muchos falsos maestros. En los versículos anteriores del 5 al 9, nosotros vimos todas las cualidades que estos ancianos deben de tener. Y en el versículo 9, precisamente, que nos predicó el hermano hace algunas semanas, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, dice, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para eso es que el hombre de Dios tiene que dedicarse a la escritura, a la palabra, para convencer, dice, a los que la contradicen. Y esa es la razón, hermanos, por la cual el pastor de hoy en día, de cada iglesia que Dios lo ha puesto, es justamente para eso. Porque hay muchos hombres que se están levantando, enseñando una falsa doctrina. Y esa es la responsabilidad primeramente del pastor que ha sido puesto en cada congregación, de los ancianos que han sido puestos, justamente porque hay mucha falsa enseñanza. Y esa es la responsabilidad, como digo, primeramente del pastor, pero también de la iglesia en general, porque la iglesia necesita este tipo de hombres. La iglesia necesita hombres que se dediquen a la escritura para poder discernir aquello bueno y aquello malo. Así que esta mañana, hermanos, estaremos tocando 4 puntos, y el primer punto lo estaremos viendo en la primera parte del versículo 10. El primer punto es los falsos maestros. El segundo punto lo estaremos viendo en la segunda parte del versículo 10, la conducta de los falsos maestros, cómo se comportan.
En el tercer punto estaremos viendo los efectos, la primera parte del versículo 10. Y el cuarto punto, la segunda parte del versículo 11, la motivación, lo que los motiva a ellos a hacer este tipo de cosas. Así que entonces, hermanos, entremos al tema en esta mañana. El punto número 1 dice, porque hay aún muchos, note, porque hay aún muchos, dice. Este es la razón, ese es el motivo por la cual las iglesias en Creta debían de establecer buenos ancianos. Y esa es la razón por la cual la iglesia de hoy en día debe de tener buenos pastores, buenos hombres que se dediquen a la escritura, justamente porque dice el texto, porque hay aún muchos. Note que empieza diciendo muchos. Esto quiere decir que no eran algunos pocos, no eran algunos cuantos, no, eran muchos, o sea, eran bastantes. Muchos falsos líderes, muchos falsos maestros se estaban en este tiempo en las iglesias de Creta, se estaban infiltrando para traer enseñanzas nuevas. Y eso lo vemos hoy en día. Hay muchos hombres que se levantan, que son falsos, que son mentirosos. Y por eso la iglesia necesita entender el consejo del Señor, conocer la palabra de Dios para poder identificar todo aquello que es bueno y todo aquello que no es bueno. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se cuidaran de este tipo de personas, porque son un peligro. En Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, dice, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos, dice que se disfrazan haciéndose pasar como buenos maestros para engañar, y ahí está, ¿para qué? Y ahí está la razón por la cual estos hombres se levantan, justamente para engañar. Entonces, hermanos, como iglesia debemos de cuidarnos de estos hombres, de esta falsa enseñanza. En Hechos capítulo 20, versículo 29 nos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán de en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Claramente nosotros vemos, hermanos, que estos hombres, dice, cuando van a entrar con su falsa enseñanza, no perdonan. Su objetivo es dañar, es dividir, es destruir familias completas. Estos hombres son un peligro para la iglesia. Estos entran a todo este tipo de cosas, a dividir, a engañar, a enseñar cosas falsas. Y esto era lo que estaba pasando en esta iglesia de Creta. Por eso debía la iglesia de tener hombres calificados, que son los que estuvimos viendo hace algunas semanas atrás. Entonces, hermanos, podemos ver que el problema que estaba pasando en este tiempo, y hermanos, y es el mismo problema que pasa hoy en día, es que hay muchos que están siendo engañados, que están siendo confundidos por estos hombres que se levantan enseñando un evangelio diferente. Hay muchos que están siendo engañados, y justamente porque probablemente se les está poniendo atención, porque probablemente se les está dando el tiempo necesario para estarlos escuchando. Y es por eso que a veces hay mucha gente que está siendo engañada. Hermanos, Iglesia Bautista Trinidad, este es el problema del día de hoy. Justamente eso, que hay mucha falsa enseñanza. Y como iglesia tenemos el llamado de cuidarnos unos a otros, de protegernos, de saber todo aquello que nosotros escuchamos, todo aquello que nosotros miramos, todo aquello que nosotros aún hablamos con las personas. Porque como dije al principio, la falsa enseñanza está entrando por cualquier lado, por todas formas. Así que primero, hermanos, oremos al Señor que Dios levante en las iglesias pastores bíblicos,
pastores que puedan predicar el Evangelio tal como está en la Escritura, pero de manera, ¿cómo pudiera decir? De manera aquí en nuestra iglesia debemos orar por los hombres de esta congregación, que Dios levante verdaderamente hombres que se dediquen al estudio de la palabra, justamente, hermanos, por todo este tipo de cosas que se están dando. Hombres que se dediquen a estudiar para poder enseñar desde las casas, para poder discernir toda aquella mentira que está entrando. Sí es cierto, hermanos, que los pastores en general de cada iglesia que Dios los ha puesto tienen la responsabilidad de cuidar la iglesia, de cuidar a aquellos que Dios le ha dado. Pero como iglesia también es su responsabilidad, es mi responsabilidad que nos cuidemos de lo que estamos escuchando, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos mirando, todo lo que podemos ver en la televisión, todo lo que podemos escuchar y mirar en las redes sociales. Debemos de ser cuidadosos, porque a veces podemos pensar que la falsa enseñanza solo puede ser a través de un hombre que venga a hablar. Pero hermanos, realmente la falsa enseñanza puede estar entrando por medio de la televisión, por medio del teléfono, por medio de las redes sociales. Y es ahí donde como iglesia debemos de cuidarnos, debemos mantenernos alerta a todo lo que escuchamos, todo lo que miramos. Y no estoy diciendo, hermanos, que no podemos escuchar ningún tipo de enseñanza. No quiero que me vaya a malinterpretar. Pero lo que estoy diciendo es que a la luz de esta verdad debemos de tener mucho cuidado que lo que escuchamos, tanto en la televisión como en las redes sociales, como cuando conversamos con personas, tener mucho cuidado que lo que se hable no sea una falsa enseñanza, sino tener el cuidado para poder discernir todo lo que es bueno y todo lo que no es bueno. Así que como iglesia, hermanos, debemos de tener el cuidado de todo esto, porque hay son muchos los que se están levantando, son muchos los que están usando el nombre del Señor para engañar a la gente. En el punto número 2, en esta mañana estaremos tocando entonces la conducta. Dice el versículo, segunda parte del versículo 10, porque hay aún muchos contumaces. Esta palabra contumaces es rebeldes, incorregibles, insumisos, insubordinarios. Son personas que no se someten a la autoridad tanto de Dios como a la autoridad de la iglesia. Son hombres que ellos deciden hacer lo que a ellos les parece bien. Se rebelan, no son parte de Dios, porque justamente el Señor nos dice en Mateo capítulo 12, versículos 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hermanos, lo que está diciendo es que si no se está en la verdad, estás en la mentira. Y esto es una evidencia de un hombre mentiroso, de un hombre falso, que es rebelde, no se somete a la autoridad de Dios. Y el problema de estos hombres contumaces, estos hombres rebeldes, no es solo su rebeldía, sino que ellos, este tipo de personas, son, dice, un mal ejemplo para la congregación. Si usted ven ahí en Tito capítulo 1, al final en el versículo 16 nos dice, profesan, refiriéndose a estos falsos, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto es lo que estos hombres son. Con sus vidas, ellos profesan conocer al Señor, pero su manera de vivir, su forma de comportarse es totalmente diferente. Y esto es lo opuesto de aquel hombre de Dios. Veíamos hace algunas semanas que el hombre de Dios es un hombre que aprende, que se somete,
que aprende unos de otros. En cambio, el hombre falso es un hombre que se rebela contra Dios primeramente y también contra la autoridad que Dios ha dejado en cada iglesia. Entonces vemos, hermanos, que los hechos de estos falsos prueban que no son creyentes, a pesar de que ellos confiesan conocer al Señor. Y esto es algo de lo cual debemos nosotros tomar nota. No se trata de solamente confesar. Cualquier persona puede confesar que conoce al Señor. Cualquier persona puede aún venir a la iglesia cada domingo, cada miércoles, citar textos bíblicos. Eso no te hace ser un cristiano, porque estos hombres los identifica de esta manera. Dice que ellos profesaban conocer al Señor, pero con sus vidas, dice, mostraban algo diferente. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en consideración, hermanos, que no se trata solamente de confesar, sino que nuestras vidas puedan reflejar verdaderamente que hemos venido a creer en el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 16, versos 17 y 18 nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces note lo que Pablo le está diciendo aquí a los romanos, que se fijen, que miren a aquellos que enseñan para ver si verdaderamente están en la verdad. Y si no, dice, apártense de ellos. Hermanos, esto es un llamado como iglesia, de que si nosotros miramos aquello que es falso, apartémoslo, sea de la falsa enseñanza o sea de aquel hombre que probablemente está viendo, que está siguiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, apártese de ellos, porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con sus suaves palabras, dice, y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Usted ha escuchado, hermanos, este tipo de personas que a veces le viene a hablar con tono suave, muy educado, muy respetuoso? Cuidado, hermano, cuidado, porque no vaya a ser que por medio de ahí le está enseñando, le está dando un alimento que su cuerpo no necesita. Debemos de tener mucho cuidado, debemos de ser precavidos, porque estos hombres crean divisiones entre el pueblo de Dios y debemos cuidarnos unos a otros. Y esto es una realidad, hermanos. Estos hombres están, dice, mezclados. Están mezclados dentro de la iglesia. Por eso es importante que en la iglesia hayan pastores dedicados al estudio de la palabra, para que puedan discernir, para que puedan mirar todo esto, para que puedan darse cuenta cómo estos hombres, cómo estos falsos se conducen, que son rebeldes, que no se someten. Y eso es parte de no solamente de aquel que está a cargo de la congregación, sino también de la iglesia en general. Estos quieren, dice, vivir de una manera propia, de una manera libre, sin rendirle cuentas a nadie. En cambio, el hombre de Dios se sujeta, rinde cuentas a su autoridad. Entonces vemos aquí lo opuesto de este falso maestro, aquel anciano, aquel hombre de Dios. Note que el hombre de Dios es un anciano que se conduce en la verdad. Es un hombre que se humilla, que reconoce la autoridad bíblica. Se va a someter a ella, se va a someter a los ancianos, a la iglesia, al Señor. En cambio, este hombre falso no se somete, sino que más bien se revela a eso. Y ahí está entonces, por ahí decía un poco el hermano cuando oraba, el contraste de estos falsos maestros, que ellos no se someten a Dios. En cambio, el hombre de Dios se somete. Por eso vemos, hermanos, que los pastores están puestos justamente para cuidar el rebaño de Dios, para cuidar a aquellos que Dios le ha dado al cuidado. Porque hay muchos que vienen como lobos rapaces, dice, engañando, destruyendo, engañando, dividiendo
haciendo confusión entre el pueblo. Por eso es que nosotros veíamos en esos versículos anteriores esa importancia de la iglesia, de esos hombres calificados con esas características, hombres irreprensibles, marido de una sola mujer, justamente, hermanos, por eso, por todo este tipo de falsas enseñanzas. También dice que además de ser contumaces, estos hombres dice que son habladores de vanidades, meros charlatanes, dice la Biblia Nueva Versión Internacional, cuyas enseñanzas y forma de culto, dice, no producían ninguna clase de cambio en la vida. La gente, dice, que se ajusta, no producía ningún cambio de vida, no producía una vida piadosa, en verdad. La gente era entretenida, dice, con historias y genealogías y tradiciones e interpretaciones. Y esto era lo que estos hombres, estos falsos en Creta estaban causando. Estaban trayendo ideas nuevas y historias, dice, al pueblo de Dios. Hermanos, y es que eso es lo que vemos hoy en día. Usted ve hoy en día mucha falsa enseñanza. Hombres que se levantan predicando cosas nuevas, enseñándole cosas que no es lo que Dios ha determinado. Pero tristemente a veces hay gente que va y escucha estas falsas mentiras solamente por no a veces tener el cuidado, tener el tiempo necesario para estar en las Escrituras, para poder discernir todo aquello que es bueno y todo aquello que es malo. Este mismo problema que se presentó en esta iglesia de Creta, también vemos que se presenta en la iglesia en Éfeso. Primera de Timoteo 1:6 dice, las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vanas palabrerías. Le dice Pablo a Timoteo. Es decir, que muchas personas también en Éfeso se apartaban porque escuchaban a aquellos hombres que usaban, dice, vanas palabrerías. Y ese es el mismo problema, tal como pasaba en Creta, como pasaba en Éfeso, como pasa hoy en día, que la gente se aparta justamente por escuchar tanta palabrería, tanta tontería, tanta cosa que no es bíblica. Lo vemos claramente, hermanos. Hay mucha gente que anda detrás de todo esto. No proclaman la doctrina de la verdad, más bien dice que desvían la atención a las cosas que no edifican. Y esa es parte del trabajo del falso maestro, desviar al cristiano, desviar al creyente. Eso es parte de la obra que Satanás ha querido hacer desde el principio, engañar, mentir, enseñar cosas que no son. Pero vemos que el buen pastor, el buen hombre de Dios, más bien se esfuerza. El hombre de Dios dice que siempre trata de que sus conversaciones y aún mayormente sus predicaciones, sus enseñanzas sean bíblicas, justamente para edificar al pueblo, para que el pueblo sea provechoso de lo que él comparte. Por eso es que Pablo le dice más adelante a Tito, en Tito capítulo 3, versículo 9, pero evita, le dice, las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Eso es lo que debemos de evitar de estos hombres, de esta falsa enseñanza, porque realmente no tiene ningún provecho para nuestra vida, hermano. Cuando usted esté escuchando este tipo de cosas, piense, medite en qué me está ayudando a crecer espiritualmente, porque Pablo le dice claramente a Tito, pero tú evita estas cosas. O sea, no le prestes atención. Por eso vemos que el pastor no solamente se va a llenar su boca con este tipo de palabras, con este tipo de contenido, sino que las va a proclamar y las va a vivir. Y esa es la diferencia entre un falso maestro y un hombre de Dios. Que el hombre de Dios las va a predicar, pero las va a vivir, va a dar evidencia de lo que él está enseñando. Continúa el texto y dice, engañadores son aquellos que llevan a creer algo que no es cierto, que usan la palabra de Dios haciéndose pasar como un buen hijo de Dios, como un buen hombre de Dios.
y finalmente todo lo que enseñan es vano. Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4, 1 y 2 y dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, algunos se apartarán de la fe justamente por ponerle atención a esta falsa enseñanza. Y dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada su conciencia, dice. Eso es lo que pasa cuando se le presta atención a esta falsa enseñanza, hermanos. Esto es lo que ocasionan estos hombres. Note usted que estos hombres, por ejemplo, en esta iglesia en Creta, ellos actuaban de una manera que no lo hacían públicamente en la iglesia enseñando su falsa enseñanza. Se infiltraban, sí, pero no daban sus enseñanzas en la iglesia. ¿Por qué? Porque iban a ser vistos por aquellos hombres calificados, por aquellos hombres que se dedicaban a la escritura y iban a ser descubiertos. Por eso es que estos hombres dicen que iban a las espaldas. Por eso es que estos engañadores son estos que llegan a sus casas, que tocan su puerta, enseñándole cosas diferentes, dejándole libros para que usted los lea y que después ellos regresan. Esto es lo que hacen estos hombres. Cuidado, hermanos, cuando abrimos la puerta de nuestra casa, ¿a quién dejamos entrar a que nos vaya a enseñar? Cuidado, porque muchos de estos hoy en día los vemos. Hay personas que llegan a su casa, tocan su puerta. Tal vez usted no les permite, pero con el hecho a veces de permitirles dejarle algún tipo de libro que él le deja para que usted lo lea, desde ahí ya la falsa enseñanza está entrando. Entonces debemos de tener mucho cuidado por todo eso. También otra cosa que vemos, hermanos, es que parte del avance de esta falsa enseñanza es precisamente porque hay mucha gente carnal. Hay mucha gente que le gusta escuchar tonterías. Dice que son habladores de vanidades, engañadores. Eso es lo que hace que la falsa enseñanza avance. O cuando hay personas que se dedican a escucharlo, y eso hace que estos hombres sigan avanzando en la mentira. Y la única manera, hermanos, la única solución para que estos falsos, para que estos rebeldes, para que estos engañadores, para que estos mentirosos no avancen, es conociendo la verdad. Es de la única manera. Si no estás en la verdad, no vas a poder identificar la falsa enseñanza, sino más bien vas a hacer que esa falsa enseñanza continúe avanzando. Así que como iglesia debemos de estar creciendo en la palabra del Señor, en el conocimiento del Señor, justamente, hermanos, para eso, para no ser engañados por estos hombres, por estos mentirosos. Entonces la pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: ¿cómo estamos siendo receptivos a la palabra de Dios? Porque no debemos de negar que hay una falsa enseñanza, hay falsa mentira. Y esa falsa enseñanza y esa falsa mentira está por todos lados. Y debemos de preguntarnos, ¿cómo estamos siendo receptivos entonces a la palabra de Dios? ¿Te estás sometiendo a ella? ¿La estás obedeciendo? ¿Estás creciendo en el conocimiento del Señor? ¿Estás tratando de engañar? Hermano, no quiero que pienses que te estoy tratando como un falso maestro. Pero hermanos, realmente debemos evaluarnos nosotros acerca de esta verdad y aplicarnos esta verdad a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos llevando esta verdad? ¿Cómo estamos mostrando que verdaderamente estamos en Cristo? Podemos hablar de que esta es una carta pastoral acerca de la iglesia en Creta, pero hermanos, la verdad es que esta es una verdad de la cual nosotros tenemos que examinarnos, de evaluarnos cómo estamos viviendo. En 2 Corintios 13, capítulo 5, Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermanos, debemos de evaluarnos a la luz de esta verdad. Hoy día el Señor nos dice, cuídense de los falsos maestros, cuídense de estos mentirosos, de estos habladores, de estos engañadores. Debemos de cuidarnos de todo esto. Mayormente, dice, los de la circuncisión, dice el final del versículo 10. Los de la circuncisión, dice que eran aquellos que estaban enseñando a los gentiles que debían de circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser salvos. Note lo que ellos estaban enseñando. Estaban enseñando que debían de hacer este tipo de cosas para poder ser salvos. Ellos añadían obras que Dios no había dado para la salvación. Y era de esa manera como ellos estaban engañando al pueblo. Hermanos, y es que esto hoy día no es nuevo. Usted escucha tanta falsa enseñanza que le muestra que la salvación no es suficiente, que usted necesita hacer obras, que necesita portarse bien, que necesita ayudar al prójimo, tener un buen corazón para ayudar a los necesitados. Hay mucha mentira, mucho engaño acerca de esto. Y estos hombres dice que eran judaizantes, que mezclaban el evangelio con las tradiciones judías. Pero realmente ellos demostraban que el evangelio para ellos no era suficiente. Y hoy día eso se ve, hermanos, donde hay gente que piensa, que cree que no es suficiente el evangelio. Hay gente que piensa que no es suficiente en descansar en la sola fe en Cristo. No es suficiente aceptar el único y perfecto y eterno sacrificio de Cristo. Según ellos, hay que hacer ciertas cosas para ser salvo. Esto es lo que ellos están enseñando. Y esto es lo que en muchas sectas hoy en día se ve. Que usted necesita hacer cosas para ser salvo. Y así hay muchos engañadores. Hermano, no se deje engañar. No se deje mover de la fe en Cristo para su salvación y completa santificación. La obra de Cristo es completa y perfecta. Por la fe en Cristo somos salvos. Y solo Cristo es nuestra única esperanza en vida y muerte. Si esta mañana tú estás aquí y no has puesto tu fe en Jesucristo, tú no necesitas portarte bien. Tú no necesitas hacer obras. Lo único que tú necesitas es poner tu fe en Jesucristo para perdón, para salvación y perdón de pecados. En Hechos capítulo 15, versículos 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Hechos capítulo 15, un poco más adelante en el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que se guarden de la ley de Moisés. Hermanos, no somos salvos por cumplir leyes, por hacer obras. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Note lo que dice: porque por gracia sois salvos. Somos salvos solamente por la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, no es algo que nosotros merecemos, no es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros nos ganamos. Es solamente por la gracia de Cristo, es que somos salvos. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Por eso es que el cristiano hace obras, porque es salvo. Pero el cristiano no hace obras para ser salvo. Somos salvos por la fe en Cristo, hermanos. Dice: de las cuales cosas Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es Dios quien preparó todo esto. Es Dios quien pone en tu corazón cuando tú quieres ayudar, cuando tú quieres servir. No es algo tuyo.
No es algo que uno decide. Es Dios mismo quien preparó todo esto antes de la fundación del mundo. Punto número 3. La primera parte del versículo 11 dice, su efecto. Esto es lo que ocasionan estos hombres, estos falsos. Entonces vemos que estos hombres son rebeldes, son engañadores, son mentirosos, son habladores de vanidades. Y Pablo le dice a Tito que no tenga, dice, consideración de ellos, porque están perturbando, dice, perdón, hermano. Sí, Pablo le dice a Tito que no tenga consideración de ellos. Justamente porque están, dice, engañando a los cristianos, engañando a la gente. Pablo le dice, es necesario. Y hermanos, aquí no se trata de ser amoroso. Aquí no se trata de no mostrar amor, sino más bien el amor se muestra por el cuidado del creyente. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Es a esos los que Pablo le dice a Tito, hay que callarlos. No hay que dejarlos que avancen con su mensaje. Y esto no se trata de que no les estás mostrando amor, más bien el amor se muestra para el cuidado del creyente, se muestra por aquellos que están siendo engañados. Por eso es que el pastor principalmente debe de estar ocupado en las Escrituras, justamente por esto, para poder callar, para poder detener esta falsa enseñanza. El pastor, el anciano, son los que Dios ha puesto al cuidado de la congregación. Como vimos en los versículos 9, algunas semanas atrás, el pastor debe de ser retenedor de la palabra fiel. Note, para enseñar. Eso es lo que el pastor hace, enseñar, exhortar, pero también para contradecir, para parar, para callar a estos hombres que se levantan con tanta mentira. Estos falsos están pervirtiendo la verdad, la están torciendo. Están enseñando cosas que no son las que vemos en la verdad. Por eso es que Pablo en 1 Timoteo 3, 14 y 15 dice, te escribo esto aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es de esa manera, hermanos, como vamos a ver cómo es que se callan a estos falsos. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. ¿Cómo se hace entonces para callar a estos falsos? Hermanos, no se trata de entrar en peleas, no se trata de entrar en discusiones, porque de hecho esas fueron características negativas que vimos del hombre de Dios, del anciano de Dios. Es un hombre que no es peleonero, no es pendenciero, no es arrogante, no es orgulloso. Pero entonces, ¿cómo se callan a estos falsos maestros? Hermanos, de la manera como estos hombres se pueden callar es que el hombre de Dios, el pastor de Dios, el hombre que Dios ha puesto, lo va a callar primeramente mostrando esas características, ese hombre irreprensible, ese hombre marido de una sola mujer, ese hombre que tanto en el hogar se conduce como en el trabajo, de una manera recta, de una manera en obediencia, mostrando, enseñando el Evangelio, mostrando una vida ejemplar, enseñando una vida piadosa, una vida sumisa a la autoridad de la palabra de Dios.
Es de esa manera como se puede callar al falso maestro, mostrando una vida que verdaderamente ha sido transformada. El falso maestro no se puede callar entrando en discusiones, sino más bien mostrando una vida que dé frutos de arrepentimiento, una vida ejemplar. Por eso es que estos ancianos que Tito tenía que establecer, tenían que tener estas características necesarias justamente para poder atacar esta falsa enseñanza. Pero esa falsa enseñanza se ataca mostrando, modelando un estilo de vida. Por eso es que hoy día, hermanos, hay muchos que ensucian el nombre de Dios, que creen seguir y estar en la verdad, pero viven de una manera equivocada. Y es ahí la importancia entonces que el hombre de Dios debe de estar plenamente en obediencia, creciendo, mostrando que verdaderamente está en el Señor, porque es de esa manera como se va a callar. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo estás viviendo la verdad de Cristo para silenciar a estos falsos, a estos mentirosos, a esta falsa enseñanza? Estos ancianos tenían que mostrar una vida ejemplar para poder callar. Y la pregunta es, ¿cómo tú estás callando la falsa enseñanza? Porque la falsa enseñanza se va a callar a través de un testimonio, a través de que tu vida sea reflejada a la verdad. De lo contrario, no la vamos a poder detener. Debemos de recordar, hermanos, que somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y de la manera como nosotros vivamos, es de la manera como nosotros podemos callar la falsa enseñanza. Por eso es que Pablo le dice a los romanos en Romanos capítulo 2, versículos 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, el nombre de Dios era blasfemado, dice, entre los gentiles por causa de aquellos judíos que enseñaban una cosa, pero con sus vidas mostraban otra cosa. Y eso es lo que pasa hoy en día, que a veces el nombre de Dios es ensuciado justamente porque se enseña una cosa y se vive otra cosa. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado y evaluarnos a la luz de esta verdad. Hermanos, que nosotros hoy día seamos encontrados a la luz de esta verdad, una iglesia que se conduce en la verdad, una iglesia que vive en la verdad. Porque como de estos falsos que hablan en Creta, hay muchos hoy en día que hablan del Señor, pero con sus vidas muestran otra cosa. Es necesario que como iglesia, y como digo, eso es una carta pastoral, eso es un llamado a todos los pastores en general, pero también como iglesia debemos de analizarnos a la luz de esta verdad, cómo estamos viviendo. Dice, su efecto, lo que ocasionan estos falsos. Continúa el texto, dice, trastornan casas enteras. Por esa era la razón justamente por la cual el hombre de Dios debe de enfocarse en las Escrituras, porque estos falsos lo que hacen, dice, es que trastornan casas enteras, derriban hogares, dividen familias, engañan con el mensaje que están transmitiendo, con ese falso mensaje, con ese falso evangelio. No tiene ningún fundamento bíblico lo que enseñan. Y esto es lo que ellos ocasionan. Generan este tipo de confrontaciones entre las familias. Confunden a la iglesia, confunden al pueblo de Dios con sus mentiras. Esto es lo que ellos hacen. Esto es lo que ellos hacían. Iban de casa en casa,
¿Por qué? Porque era de la única manera como ellos podían tener esa libertad para poder introducir la falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque si a la iglesia llega un falso maestro, por eso aquellos hombres que están puestos deben identificarlos. Y entonces el falso maestro sabe que va a ser identificado. Entonces lo que hace es que ellos van de casa en casa, donde probablemente usted va a ser una presa fácil para ellos. Y es ahí donde debemos de cuidarnos. Es ahí donde debemos de tener mucho cuidado de no ser engañados. Porque estos hombres, dice que volcan casas enteras prácticamente. Arruinan. Esto es lo que hacen. Esto es lo que ellos pretenden, dividir. Pero vemos lo opuesto del hombre de Dios, del pastor, de aquel hombre que Dios ha puesto en cada congregación. El falso maestro es aquel que divide, que derriba, que confunde, que engaña. Pero el hombre de Dios, el pastor de Dios, trabaja con el propósito de cumplir con su llamado, con la edificación de la iglesia. Esto es lo opuesto de un falso maestro, que el hombre de Dios trabaja para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí está la diferencia entre el falso maestro y el hombre de Dios. El hombre de Dios trabaja no para engañar, no para dividir, no para mentir, sino más bien para la edificación, para el crecimiento, para su provecho. Para eso es que trabaja el hombre de Dios. Punto número 4. La motivación, la segunda parte del versículo 11. Lo que a ellos los mueve, lo que a ellos los motiva a hacer este tipo de cosas. Dice, enseñando por ganancias deshonestas. Quizás este sea uno de los propósitos por el cual estos hombres enseñan, engañan, porque quieren tener algún tipo de ganancia. Y por medio de todas estas perversidades tuercen la verdad del evangelio, hablando mentiras, cosas vanas, engañando. Todo eso lo hacen con el propósito de obtener algo a cambio. Esto es lo que hace un falso maestro, que va y enseña porque quiere algo a cambio. No lo hace por amor a las almas. No lo hace porque verdaderamente se interese por el pueblo de Dios, sino que lo hace porque se quiere beneficiar de lo que está enseñando. Y muchas cosas de esas podemos incluir que es el amor al dinero. Muchas cosas de esas podemos decir que es por obtener algún mérito, por ser reconocido, para ser visto. Para eso es que estos hombres se levantan, para obtener, dice, enseñan por ganancias deshonestas. Esto es lo que hacen estos hombres con sus mentiras. Se benefician de la verdad de Cristo para su propio bienestar. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo acerca de estos hombres y le dice que se aparte de ellos en 1 Timoteo capítulo 6 versículos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Ahí está, hermano. Esto es lo que estos hombres hacen. Toman el consejo del Señor para su bienestar, para obtener un tipo de ganancia. Y es increíble cómo estos hombres enseñando se aprovechan
se aprovechan usando el Evangelio, se aprovechan, como digo, probablemente por ganancia de dinero, por ser vistos. Tenga cuidado con aquellos que enseñan cosas para que sean vistos. Debemos de, como dije hace un momento, como iglesia, es nuestra responsabilidad de cuidarnos de lo que nosotros estamos viendo, de lo que nosotros estamos escuchando. Si usted está viendo algo que no le está edificando, probablemente lo único que está usted haciendo es haciendo que este hombre o esta persona se beneficie del contenido que está enseñando. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, porque estos hombres para eso lo hacen, para obtener un beneficio propio. Y estamos hablando de estos falsos maestros, pero hermanos, realmente pudiéramos ver de que toda aquella enseñanza que de alguna manera no es edificante para nuestras vidas, debemos de alejarnos de ella, no importa quién sea, no importa cómo sea, debemos de alejarnos, porque hay mucha falsa enseñanza y somos responsables nosotros del avance de esa falsa enseñanza. Cuando el cristiano se toma el tiempo para estar escuchando tonterías en las redes sociales, en la televisión, es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque el sabio mira el mal y se aparta. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Y esto es lo que estos hombres hacen, engañar justamente porque se benefician de algo, sacan provecho. Pero vemos que el hombre de Dios, el buen pastor, el anciano, no lo hace por ningún tipo de ganancia, sino que lo hace por amor a las almas. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 nos dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Note la diferencia. El falso maestro enseña para tener un beneficio propio. El hombre de Dios dice que enseña no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con deseo lo hace el hombre de Dios. Y es ahí donde debemos de mirar esas diferencias entre un hombre de Dios y un hombre que no es de Dios. El hombre de Dios lo que hace, el trabajo que hace, lo que enseña, lo hace primeramente por amor al Señor y segundo, para que el pueblo de Dios, para que la iglesia de Dios se beneficie de su enseñanza. Lo que no conviene, termina diciendo el texto, lo que no deben. Estos hombres enseñan todo aquello que no se debe, que no deben enseñar. Lo que no conviene, dice. Tuercen la verdad. Y a través de eso quieren destruir la verdad, quieren destruir la iglesia. Y esto es lo que ellos hacen. Pero el hombre de Dios, aquel hombre piadoso de Dios, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, como le dice Pablo a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 2. Pero tú, le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dice a Tito, tú no seas como estos falsos engañan, que estos falsos son rebeldes, que estos falsos hablan vanidades, que estos falsos andan dividiendo familias enteras. Pero tú, le dice, no hagas eso. El hombre de Dios no hace eso, hermanos. El hombre de Dios más bien edifica al pueblo de Cristo. Se esfuerza porque el pueblo de Dios crezca en el conocimiento de la verdad, que tenga el alimento necesario. Para eso es que el hombre de Dios enseña, no para engañar. Y esto es lo opuesto de estos hombres. Esto es lo que el hombre de Dios hace, enseñar la sana doctrina precisamente para que pueda el pueblo de Dios discernir toda aquella falsa enseñanza. En cambio, el falso maestro no se preocupa porque usted se pierda, no se preocupa porque su vida vaya al infierno. Pero en cambio, el hombre de Dios se esfuerza para que su enseñanza
sea eficaz en su vida, para que usted se dé cuenta de la verdad y se aleje del peligro, del cual lo va a llevar al castigo eterno si se mantiene ahí. Y esto era entonces, hermanos, el problema que se estaba dando en estas iglesias en Creta, que mucha falsa enseñanza se estaba introduciendo, que estaban engañando al pueblo de Dios. Y esa es la misma situación en la cual hoy en día nos encontramos con toda esta falsa enseñanza. Y el llamado es que como iglesia nos mantengamos firmes, creciendo en el amor, en el conocimiento, alejándonos de todo aquello, de toda aquella falsa enseñanza, de aquellos hombres corruptos. Eso es el llamado que tenemos como iglesia. Y para concluir, hermanos, me gustaría mencionar algunas cosas de las que he hablado. Primero, debemos ser agradecidos con el Señor por la iglesia que nos ha dado. Debemos de ser agradecidos. Segundo, debemos orar por los pastores de las iglesias en general. Que Dios levante buenos pastores, buenos líderes, precisamente por esto, porque hay muchos hombres que se están levantando enseñando la falsa mentira, y la iglesia necesita tener buenos pastores para enseñar la verdad. Pero de manera, eso es de manera general, pero para nosotros oremos que Dios levante hombres en esta congregación. Que Dios levante hombres temerosos, hombres piadosos, hombres que se conducen en la verdad, que son instruidos en la palabra de Dios. Porque la falsa enseñanza que llegue a su casa es responsabilidad suya, no es responsabilidad del pastor. Sí, el pastor tiene la responsabilidad de cuidar a aquellos que Dios le ha dado, pero en su casa usted es el responsable, yo soy el responsable. Entonces, que Dios nos ayude a que en esta iglesia levanten hombres bíblicos, hombres que se apeguen a la verdad. También debemos evaluarnos a la luz de esta verdad, como decía hace un poco atrás, cómo estamos callando la falsa enseñanza. Nuestra vida está mostrando frutos de arrepentimiento, estamos mostrando que lo que estamos hablando lo estamos viviendo, porque hermanos, por causa de aquellos, dijo Pablo, de aquellos de Roma, el nombre de Dios será blasfemado. Y Dios quiera que en nuestra iglesia el nombre de Dios no sea blasfemado por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir, por cómo nos comportamos, por cómo vivimos. Debemos de recordar que para callar la falsa enseñanza es solamente mostrando una vida ejemplar. No lo podemos callar de otra manera. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia, a modelar una vida ejemplar dentro, pero también fuera de la iglesia. Oremos.